Así que hoy quiero compartirles acerca de lo opuesto a la humildad. ¿Alguien de ustedes sabe qué es lo opuesto a la humildad? Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Eso es lo opuesto a la humildad. El orgullo debilita a las personas, les roba su relación con Dios y destruye relaciones importantes en tu vida. El orgullo afecta en realidad o en general todas nuestras relaciones, cualquiera que sea, hasta las más importantes. Y el ejemplo es Adán. Así que quiero que en la imaginación, sin ir al texto bíblico, podamos recordar lo que pasó con Adán cuando Dios viene a buscar a Adán después de que él peca junto con su mujer Eva. Le pregunta: ¿dónde estabas? Porque se escondió Adán y Eva de Dios. Y él dice: me escondí porque estaba desnudo. Y entonces Dios le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo es que ahora te das cuenta que estás desnudo? Comiste del fruto del árbol que yo te dije que no comieras. Y Adán perdió, decía yo, una gran oportunidad para arreglar su relación con Dios y ponerse a cuentas con Él, pero no fue así, ¿verdad? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Adán hubiera tenido una mejor actitud, creo yo, una actitud correcta. ¿Y cuál hubiera sido la actitud correcta de Adán? Yo creo que la humildad, ¿verdad? Adán no fue humilde, no aceptó, ¿verdad?, su desobediencia. No dijo: yo fallé, Señor, sí, cometí este gran error, me siento mal o inconforme, perdóname, y cosas así. Pero sin embargo Adán nunca dijo eso, sino todo lo contrario: la mujer que me diste. ¿Por qué? Porque ya no tenía la humildad. Adán tenía orgullo, había abrazado el corazón de Satanás, y el corazón de Satanás es el orgullo. Eso fue lo que pasó, porque al final Adán fue convencido, ¿verdad?, para que comiera de ese fruto. ¿El fruto cuál era? El fruto era el que él supiera el bien y el mal, que él fuera como Dios y no necesitara de Dios, ¿verdad? Y no tendría por qué darle cuentas a Dios. Y en esa resolución de Adán abrazó el orgullo de Satanás y quedó expuesto. Pero no hubo en él un corazón arrepentido, porque había abrazado el corazón de Satanás, que está lleno de orgullo. Recuerden que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por el orgullo. La humildad que caracterizaba a Adán ya no estaba en él. Adán se defiende entonces, porque cuando somos orgullosos siempre nos defendemos de todos aunque no nos hagan nada. Y Adán se justifica y dice: la mujer que me diste. Y eso pasa con nuestra vida cuando hay orgullo. Si queremos hacer a lo mejor o responder la respuesta, responder cómo saber quién es orgulloso, pues tan solo alguien que siempre se está justificando, como Adán, que dijo: la mujer que me diste, ¿no? Porque siempre dicen a veces en las consejerías familiares: el esposo que me diste, es que el pastor, y es que el hermano, y es que el grupo de alcance, y es que el equipo, y así se la llevan, ¿verdad? Justificándose acerca de su acción o de su proceder, porque su corazón se llenó de orgullo. Ponle tú la justificación que tú quieras. No asumir la responsabilidad de tus actos es el síndrome de Adán en la vida de las personas. Adán no pidió perdón, no buscó restauración. ¿Qué hizo? Acusó a su mujer, acusó a Dios. De hecho, o sea, si no era su mujer, era Dios. La mujer que tú me diste,
que tú, Dios me diste. Ese es el problema. La mujer que tú me diste. El problema ahora era Dios, ya no era ni la mujer ni él, sino era Dios. Y yo, si tú me hubieras dado una mujer diferente, una más callada, una que no me esté contestando, una que me obedezca en todo lo que yo le mande, pero tú cometiste el error en darme esa mujer. Yo creo que hay muchos hombres que así se la viven, ¿verdad? Justificando su vida. Y eso es orgullo, ¿saben? Eso es orgullo. Abrazamos el orgullo de Adán y no tenemos la humildad. O sea, no asumió su responsabilidad que un hombre tiene que asumir, porque todo hombre tiene que asumir su responsabilidad por el reto y los desafíos de su hogar, de su familia. Es el hombre, pues, quien tiene que asumir esa responsabilidad. Los niños, miren, los niños se justifican, pero los hombres asumimos responsabilidades. Las niñas le echan la culpa a otras o a otros, pero las mujeres asumen sus responsabilidades. Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad y esa es una evidencia de que la humildad está en nosotros. Por eso siempre he dicho que a veces pensamos que la gente que tiene bajos recursos, ¿verdad?, que es pobre y que está ahí, dice, es humilde, y no es cierto. Yo insisto que yo conozco gente y la mayoría de la gente más pobre es la más orgullosa, y creo que por eso siguen pobres, por su orgullo, ¿verdad? Entonces es un problema el orgullo y no tienen la humildad. Adán perdió la gran oportunidad de su vida y nos embarró a todos nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que trabajar para ganar el pan con el sudor de nuestra frente, y las mujeres igual, y además con dolores, ¿verdad?, tienen a sus hijos. Ay, Adán, ¿verdad?, perdió la oportunidad. Ahora, seres humildes tienen algo en particular: se redimen. O sea, redimen a los demás. ¿Qué se refiere? O sea, los levantan, los ayudan, los liberan, ¿verdad? Ese es alguien que redime. Jesús nos redimió. ¿Por qué? Porque nos levantó, nos sacó de la inmundicia, nos liberó, etcétera. Y los seres humildes redimen a los demás. Eso hacen. Y un ejemplo es Moisés. Moisés es un ejemplo de que sí se puede llegar a ser humilde. Porque alguien por ahí dice, pastor, no, está difícil ser humilde. Como dicen los jóvenes, está cañón, me dicen, ser humilde. Le digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque solamente Jesús puede ser humilde. Y nosotros no somos Jesús. Pero hay cosas que sí podemos lograr. Y hay otras cosas que no las vamos a lograr ahorita, pero más adelante sí las vamos a lograr. Porque hablamos de carácter y yo creo, ese es otro tema, pero siempre relacionamos carácter con pecado y tienen cierta relación, pero son dos cosas diferentes. Y la idea es que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el fin de todos los que venimos a los pies de Cristo y estamos vivos en esta tierra y envejecemos, ¿verdad? Y cada vez se supone que tendríamos que parecernos más a Jesús porque tenemos el conocimiento, tenemos al Espíritu Santo y entendemos, ¿verdad?, acerca del reino de Dios. Pero normalmente no pasa eso, porque hacemos un revoltijo con todas las cosas. Y entonces nos pasamos justificando, ¿verdad?, como pasó con Adán, ¿verdad? Y lo peor es que nos justificamos de nuestras propias decisiones, ¿no? Y le echamos la culpa a todo el mundo, pero podemos ser humildes, por supuesto que sí. Y alguien que me sorprende es Moisés, porque en ese tiempo el Espíritu Santo no vivía permanentemente en los hombres. Y en Números, tan solo un versículo, dice en el capítulo 12, versículo 3, Moisés era muy humilde. Me encanta porque dice, no era humilde, era muy humilde. O sea, quiere decir que no tengo que ser humilde, sino que tengo que ser, ¿qué? Muy humilde. Dile al que tienes al lado, tienes que ser muy humilde. De una vez. ¿Cómo tenemos que hacer? Muy humildes. A ver, diga conmigo, muy humilde. No es humilde, sino muy humilde.
Y luego sigo leyendo, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Yo digo sobre la faz de la tierra. Es lo mismo, ¿no? Entonces, Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra. Entonces sí se puede. Dile que tienes ahora, sí puede ser muy humilde. Ahora, la historia es esta, en este mismo capítulo. Dice que tenía dos hermanos. Uno se llamaba Aarón y el otro, ¿cómo se llama? Miriam, ¿no? Otra versión dice María, pero Miriam. Entonces, estos dos hermanos vinieron a cuestionar a Moisés, vinieron a cuestionar su autoridad y vinieron a cuestionar sus procedimientos, ¿verdad? Y su forma de gobierno en el pueblo. Y quizá le dijeron, tú que te crees muy hombre de Dios, ¿verdad? Y que dices que tienes un llamado, o tú que dices que eres el ungido de Dios, no es posible. ¿Por qué? Mira la vieja que te fuiste a buscar, ¿verdad? Y que ni siquiera es de nuestro pueblo y tú no tenías por qué haber hecho eso, porque incluso el Señor ha dicho que no busquemos a una persona de otro pueblo, pero tú, ¿por qué si eres el hombre de Dios? ¿Verdad? Haces eso. Qué gusto el tuyo, qué gustitos, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Y cuando Moisés, oye aquello, me sorprende porque en lugar de contestarle a Aarón y a Miriam, puedo imaginar, ¿verdad? Que él se queda callado, pensando y se tira al piso, ¿verdad? Y pasa por alto la ofensa y los redime a ellos, los redime, esa es la palabra, los redime. Dice, no puede ser, no, tengo que pasar por alto esta ofensa, no hay problema, y se tira quizás al suelo a orar por ellos, ¿verdad? Una persona humilde no se ofende fácilmente, ¿saben? Cuando los demás ponen en tela de duda quién eres o qué haces o lo que has hecho. Una persona humilde difiere la ofensa, es decir, la pasa por alto porque sabe quién es y ora pidiendo misericordia por aquella persona que osó en ofenderla y hablar mal de él o de ella. Eso es lo que hace una persona humilde. Porque yo creo que Moisés, no sé si lo haya pensado, pero no saben lo que están haciendo. O en su caso, con ese espíritu humilde, hubiera dicho, ¿por qué me dicen eso si todos cometen errores, ¿no? Algo ha de haber pensado Moisés. Y dice el texto que la nube de la gloria de Dios descendió sobre la tienda, la carpa, donde estaban ellos tres, y la voz de Dios vino. Y cuando se apartó la nube, ¿verdad? Y Dios de esa conversación de chismosos y de rebeldes, Miriam estaba llena de lepra por la murmuración que hizo sobre Moisés y su esposa. Y la orden de Dios fue, ve, cuando ella quedó blanca, ¿verdad? Y Aarón la miró y toda llena de lepra, ¿verdad? Se espantó, ¿verdad? Y la orden de Dios fue, ve, que Moisés te bendiga para que quedes limpia. Y así fue, así fue. Tuvieron que ir con Moisés, a quien habían ofendido o habían hablado mal, para que él los bendijera y quedaran libres de esa lepra, de esa enfermedad. Así que les quede claro, yo pienso que es algo que nos cuesta trabajo entender, pero el Señor de alguna de otra forma también les dice que les quede claro a Aarón y a esta Miriam, que a los demás, incluso a ustedes, les hablo con visiones, ¿verdad? A los profetas, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara, porque a mí así me da la gana y ustedes no tienen por qué cuestionarlo. Aquí el que escoge a quién usar y cómo usarlo no es ninguno de ustedes, sino que soy yo. ¿Y por qué cuestionan eso? Y la lección para mí no es esa nada más, y creo que ni siquiera es la más importante. Para mí la lección en esta historia es que Moisés se queda callado.
y redime a Miriam y a Aarón, ¿verdad? Pudiendo hacer algo en contra de ellos, no lo hizo. Él era el comandante, ¿verdad?, de todo el pueblo de Israel. Él pudo haberlos expulsado y dejarlos abandonados en el desierto. Él pudo haber dicho que los maten. Él pudo haber tomado represalias, pero sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Cayó y los redimió, ¿verdad? Porque era un hombre muy humilde. Entonces, ante las ofensas que puedan hacer en contra de ti y ante los atentados, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú? ¿No sería una buena oportunidad para desarrollar la humildad en nuestras vidas? ¿O vas a tomar la venganza y la justicia en tus manos? Porque los humildes redimen a las personas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Moisés tenía el poder que nosotros no tenemos, por supuesto. Sin embargo, no lo usó, sino que se redimió. Se redimió él. Esa es la lección para mí, ¿verdad? No los castigó, no los sacó, no los mató, no hizo nada en contra de ellos. Ahora, yo escucho personas afuera decir que la humildad es una virtud humana. ¿Saben ustedes que la humildad no es una virtud necesariamente humana? Porque pensamos que la gente que no tiene a Cristo es humilde. No necesariamente. Es más, yo creo que tengo mis dudas. Yo creo que ninguna persona que no es cristiana puede ser humilde, por si no conoce lo que es humildad. Otra vez, ninguna persona que no tenga a Jesús puede ser humilde. No, porque no es una virtud humana. No, señores. La humildad es una virtud eminentemente cristiana. ¿Qué quiere decir? Particularmente, especialmente, fundamentalmente, básicamente, principalmente es una virtud, yo diría única, del cristianismo. Es parte de un cristiano, tiene que ser humilde. Por eso les cuesta a la gente entender que cuando el Señor dice que si te dan en la mejilla, pongas la otra. Ah, no. Y entonces empezamos a interpretar la Biblia. No, es que eso no está tratando de decir. No, eso dice, pon la otra. Entonces, la humildad no es una virtud humana. Eso para los humanistas, no. El que cambió el concepto de lo que era humildad como una debilidad, lo cambió en un rasgo de fortaleza en el carácter, fue Jesús. Porque antes de Jesús la humildad era visto como una debilidad, como una humillación, como una degradación. Pero cuando viene Jesús, la humildad la lleva a un grado de fortaleza, de grandeza. Porque Jesús, siendo Dios, se humilló. Se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. No nada más tomó forma humana, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sino que Jesús nos lavó los pies a nosotros y se entregó por amor a nosotros. Acuérdense que Jesús llegaba el tiempo de la promesa cumplida, donde Él se iba a entregar. Y entonces va a Jerusalén, y estando ahí, que era un tiempo donde había una gran fiesta, la fiesta de la famosa Pascua que celebran los judíos,
llamado el Paso del Señor, venían los judíos de todas partes del mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de hace más o menos 2000 años. Entonces los medios de transporte no es como ahora, que vas en avión, en auto, sino que viajaban en grandes caravanas con animales, asnos, camellos, caballos, carretas, y llevaban alimentos, ¿verdad? Pero no es como ahora que los viajes son tan cortos y existe la tecnología, la electricidad, la refrigeración, etcétera, etcétera. Y no era así, entonces tenían que llevar animales vivos para poder alimentarse en un viaje tan largo, porque quizá algunos venían de Europa, otros de Asia, ¿verdad? Y etcétera. Entonces tenían que llegar a este lugar y eran viajes quizá de semanas y probablemente algunos un mes, qué sé yo. Pues tenían que llevar animales y en el camino, conforme iban avanzando, mataban un animal y comían, y los animales de cargo. Entonces usted puede imaginar en Jerusalén con toda esa gente ahí. Y recuerdo que este es un tema que normalmente se da en el lanzamiento, ¿verdad? Porque nos ilustra acerca de cómo era ese lugar, ¿verdad? Y cuántos animales estaban en ese lugar. Y bueno, cuando fuimos nosotros a Israel y fuimos a Jerusalén, uno se imagina que las calles son bien anchas, ¿verdad? Pero en la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua, como le llaman, las calles, si tienen 2 metros, 3 metros, es más o menos esa la distancia, ¿verdad? Son muy, muy estrechas, ¿no? Entonces, caminar ahí en esas calles llenas de excremento y de tierra y todo eso, ¿verdad? Entonces Jesús es precisamente en ese momento y en ese tiempo, en ese tumulto de gentes, entonces llama a sus discípulos para que pudieran cenar con él, ¿no? Lo que conocemos como la última cena. Y llegaron ahí todos los discípulos y empezaron a cenar. Pero había un detalle ahí y era que Jesús les enseña acerca de la humildad. Y yo quiero que vayamos, ahí lo tienen ahí, mejor lo leo en la pizarra. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino al salón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, Pedro no entendió porque Pedro no quería y le dijo, es necesario. Y él le dice, bueno, entonces casi báñame, ¿no? Y lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos es que la humildad de él era manifiesta, porque yo soy el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el gran yo soy, ¿eh? El deseado de las naciones. Y estoy aquí y me postro delante de ti y te lavo los pies. Y te lavo los pies. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a Pedro, cuando dijo es necesario. Pero es necesario porque te voy a redimir a ti y a toda la humanidad. Yo te voy a redimir, yo te voy a salvar, yo te voy a sacar, yo te voy a ayudar, yo te voy a justificar, ¿verdad? Porque una persona humilde eso hace, justifica, redime a los demás. Y eso que yo estoy haciendo, tú lo vas a hacer, le dijo. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro y a sus discípulos. Ustedes también lo van a hacer. Porque la humildad es de grandes, no es de pequeños. La humildad no es una debilidad, la humildad es una fortaleza. Y la humildad es algo, es como el sello, ¿no?, que caracteriza a un cristiano. Pregúntate, ¿a ti te caracteriza la humildad o no? Eso es lo que creo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Y bueno, cuando uno contesta eso, dice, no, yo me falta mucha humildad. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde estás?
Y si yo te preguntara hoy como una evidencia, un gesto de humildad, ¿a quién tú le lavarías los pies? ¿A quién lavarías? Ahora, no le vas a lavar los pies a quienes te caen bien, ¿verdad? Necesariamente. Porque el Señor dijo que ames a tus enemigos y que bendigas a los que te maldicen. ¿A quién tendrías que hacerlo? No, esto es serio, créame. ¿A quién? Y si está aquí, tú no irías y le lavarías los pies. Tomarías un pañuelo y le lavaras los pies simbólicamente. ¿Quién sería? Podría ser un rasgo de humildad que se está desarrollando dentro de mí, ¿no? Le doy 10 segundos para que piense a quién usted le lavaría los pies. Es más, le voy a prestar para que le lave los pies a alguien. Vamos a ver dónde está el rasgo de humildad. ¿A quién? Y tú te postras y le limpias los pies. ¿A quién le harías? ¿A quién se lo harías? ¿Es difícil de entender lo que estoy diciendo? A lo mejor dices, abrazamos el orgullo de Satanás. Yo no tengo a nadie quien lavarle los pies. Por favor. Quizás somos como Pedro, ¿no? O Juan, o Andrés, quizás. Porque ¿qué hicieron ellos? Ustedes conocen la historia. En esa cultura judía, todos los que llegaban a una casa tenían que lavarle los pies. Pero normalmente lo hacía el siervo de menor valor, voy a decirlo así, aunque no está bien dicho. Era el que traía el recipiente, lavaba los pies de los invitados, los secaba y ya. Pero no lo hizo Juan, no lo hizo Pedro, no lo hizo nadie, lo hizo. Y entonces ya todos sentados en la mesa, entonces Jesús se da cuenta que no habían entendido acerca de la humildad. Entonces ciñe su toalla y se levanta. Y todos dijeron, ¿y por qué se levanta? Y fue por el recipiente de agua con su toalla ceñida. Y entonces llama a cada uno de ellos y le enjuaga los pies. Porque yo creo que así somos nosotros en la iglesia, en grupo donde estamos siempre. Y yo, ¿por qué lo voy a hacer? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y a mí no me la va a hacer, ¿verdad? Y yo, ¿por qué hablo mal de mí? Y a veces hablan hasta con justa razón, pero no estoy de acuerdo porque lo publicó, lo dijo, pero es lo menos que te pudo haber pasado, ¿verdad? ¿Y por qué no? Así somos, ¿verdad? Y Pedro se creía más, y Juan dijo, pues yo soy el amado y el consentido de Dios, y Judas, Jesús sabía que lo iba a entregar y también le lavó los pies. Sabía que él era el que lo iba a vender. Sin embargo, fue y le lavó los pies a Judas. Esa es la grandeza de Jesús. Esa es su grandeza. Y si somos genuinos cristianos, ¿no tendríamos que ser así? Y dejar de justificarnos por qué tratamos y tomamos represalia con la gente cuando es una característica de nosotros como cristianos ser muy humildes. Tendría que ser así, ¿verdad?